Buenos días a todos. Antes de iniciar, agradecerles su tiempo y disposición por estar aquí, así como darles la bienvenida a la plática de control de emociones y cómo trabajar el duelo ante el COVID, donde se hablarán de los siguientes puntos. Conocer la importancia de nuestras emociones, la importancia que tiene el pensamiento sobre nuestras emociones y forma de actuar ante situaciones de crisis y cómo modificarlas. También se verá la tipología de pensamientos distorsionados y cómo trabajar con ellos. Conocer las etapas del duelo por las que se transita para llegar a la aceptación. Se aprenderá a trabajar su duelo para llegar a dicha aceptación. Se hará la recomendación de diferentes ejercicios rápidos de tipo respiratorio que ayudarán a eliminar el estrés producido por eventos de crisis. Bueno, pues para llevar a cabo dicha plática contamos con la presencia del psicólogo Gilberto Espino, psicoterapeuta que lleva a cabo terapias psicológicas individuales, grupales y familiares, con el objetivo de mejorar la forma y estilo de vida, así como el estado de ánimo de los pacientes. Actualmente es director del Centro de Atención Integral Psicológica para la Familia y Adicciones. Cuenta con 20 años de experiencia en el ramo y ha participado en diferentes instituciones en todo México. Bueno, licenciado, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de cederle la palabra, quiero hacer dos indicaciones para las personas que están con nosotros participando en esta plática. Durante toda la plática, ustedes pueden realizar diferentes preguntas o dudas en el chat, en el panel del chat, las cuales, antes de finalizar la sesión, nosotros vamos a hacer lectura de ellas para que el licenciado nos pueda ayudar a responderlas. Otra de las indicaciones es que se les hará llegar una liga de registro al chat. En el chat la liga va a aparecer, nosotros les vamos a dar la indicación y ustedes nos ayudan a hacer este registro, por favor. Bueno, pues sin más por el momento, le cedo la palabra al licenciado y muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, al contrario, al Grupo Andrea, por esta participación que me permiten exponer el control de las emociones y cómo trabajar el duelo en tiempos de COVID. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Es una empresa que se preocupa por sus empleados, es una empresa que vale la pena colaborar con ella. Y bueno, vamos a ver algo que es muy importante, que son las emociones. Antes que nada me gustaría hacer ver por qué son importantes las emociones. Las emociones son muy importantes porque son las que nos van a ayudar a la sobrevivencia. Es decir, me va a ayudar a conservar o nos ayuda a conservar nuestra integridad. Por ejemplo, si hablamos del miedo, el miedo es importante tenerlo. Es vital tener miedo. Todas las emociones son importantísimas tenerlas. El miedo me va a ayudar a mí precisamente que si yo tengo que cruzar un callejón oscuro a altas horas de la noche, pues a lo mejor camino 15 minutos más y me retraso dándole la vuelta, pero gracias al miedo no me metí a ese callejón oscuro que me pueden asaltar, quitar la vida, etc. Pero gracias al miedo, pues pude tener la conservación de mi integridad. Entonces así, la emoción o las emociones son muy importantes. Quiero hacer una diferencia en lo que es la emoción y lo que es un sentimiento. La emoción es la parte más primitiva de nosotros los seres humanos, en donde tenemos esta emoción como sentimientos de culpa, de miedo, de preocupación, de angustia, de ansiedad, y todas estas son muy importantes tenerlas. Todas son muy importantes porque nos dicen algo que nosotros tenemos que descifrar y que de alguna manera las emociones son momentáneas. Es decir, la emoción es lo que siento en este momento. Por ejemplo, si alguien me hace enojar, quiere decir que tengo que hacer algo al respecto, tengo que poner un límite y tengo que decir, no pueden abusar de mí. El vivir con este enojo, que se hace sentimiento, pues ya es el que se perpetúa. La emoción es momentánea y el sentimiento lo voy perpetuando. Entonces, la diferencia sería que las emociones son momentáneas y los sentimientos lo perpetuamos a través del tiempo, es decir, los mantenemos. Tener miedo es importante, repito, pero ya vivir con miedo, que se hace el sentimiento, ya no es sano, ¿sí?
Entonces es muy importante trabajar los sentimientos, trabajar las emociones, para que de esa manera pueda yo llevar una vida más en armonía, útil, feliz y sin tener ningún síntoma o enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de la culpa es muy importante porque me va a ayudar a no repetir eso que hice que no debí de haber hecho y me hace sentir culpable. El tener culpa también me puede llevar a pensar que no hice algo que debí de haber hecho. Por ejemplo, quedé de pasar por mi hija y no pasé por mi hija a la escuela y entonces eso me hace sentir culpable, pero gracias a esto voy a verificar, es el volante de mi vida, digamos, es lo que me va a generar también cierta conciencia. Todas las emociones, repito, son muy importantes para nuestra integridad, para nuestra salud, inclusive mental. Hay un autor, Albert Ellis, que ya falleció en el 2007. Él estudió mucho por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que hacemos, y él en sus estudios, porque él veía que en el psicoanálisis se tardaba mucho el proceso de la recuperación de sus pacientes, y dijo, tiene que haber un método más rápido, más eficaz, y empezó a darse cuenta que los pensamientos son muy importantes, ¿sí? Los pensamientos son muy, muy importantes porque nos llevan a las emociones y estas nos llevan a la actuación, es decir, nos llevan a actuar eso que pensamos. Él dice que los pensamientos, ¿verdad?, son aquellos que tiene, ¿qué sería un pensamiento? Él dice, es un diálogo interno que nos dice algo, es una vocecita interior que nos dice algo de un suceso que nos acontece. Pero que este diálogo interno lleva un énfasis de tipo de evaluatorio a nuestra persona. Y él dice que todos los pensamientos los actuamos, entonces imagínense, estaríamos actuando todo, pero que afortunadamente tenemos un filtro que nos ayuda nada más a permear aquellos que son importantes para nuestra persona. Es decir, no todos los vamos a actuar, solamente los más importantes, pero pueden ser tanto conscientes como también pueden ser de manera inconsciente. Los vamos a llevar al acto. Y esto va a depender de la importancia que yo le dé a ese suceso, de acuerdo a mi bagaje, de acuerdo a lo que yo he aprendido. Esto se conoce como apercepción. Apercepción es mi historial, mi bagaje, mi sistema de creencias que fui aprendiendo a través del tiempo, desde el seno del hogar y con el exterior fui teniendo un bagaje que se llama apercepción. Y la percepción es toda la información que detecto a través de auditivo, visual, gustativo, olfativo, etc. Entonces tenemos que no todos vamos a actuar lo mismo ante un evento exterior. Vamos a hacer diferencias porque va a depender de nuestro sistema de creencias. Este diálogo interno que Albert Ellis, psicólogo, decía que este diálogo interno va con un énfasis de evaluatorio a nuestra persona. Quiere decir que si yo, por ejemplo, voy distraído viendo mi celular y choco con un poste, me voy a decir, qué tonto soy, cómo no me di cuenta, caray. O bien, si en un momento determinado estoy cambiando la llanta de un carro y se me resbala la cruceta y me pego, digo, ¡ay, qué bárbaro, qué tonto soy! Y entonces, este diálogo interno va con un énfasis de evaluatorio a nuestra persona. Imagínense la serie de programaciones que nos estamos haciendo con este tipo de pensamientos. Tenemos que cambiar esta manera de pensar. Y no todos pensamos de la misma manera porque va a depender de nuestro sistema de creencias. Entonces, bien, los pensamientos, hay ciertas características de los pensamientos. Si gustan presentarme la diapositiva, por favor, de los pensamientos. ¿Sí? Y entonces tenemos ciertas características de nuestra manera de pensar. Es decir, que hay ciertas características que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos en este caso que los pensamientos son rápidos. Este psicólogo, Albert Ellis, nos dice que son rápidos, que son un pensamiento entre uno y otro, viajan en millonésimas de segundos entre uno y otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos imaginemos, como dice él, una gota de agua en una cascada. ¿Se imaginan la serie de pensamientos que tenemos? Son rápidos y son espontáneos. Esto es muy importante, el que son espontáneos, porque nos hace ver
que nosotros no podemos forzar algo que sea espontáneo. Por eso la gente cuando dice, me quiero dormir, entre más piensa quererse dormir, menos se duerme, porque no podemos forzar algo que es espontáneo, ¿sí? Yo recuerdo de una paciente que tenía un dolor en el brazo, ¿verdad? Y había ido con curas, había ido con el traumatólogo, había ido con el cardiólogo, y le decían, no, tu problema es psicológico. Y entonces cuando me va a ver a mí, me dice que ella tiene mucho estrés, que todo el momento está muy angustiada, que está muy ansiosa, y entonces yo me doy cuenta de que ella está pensando de manera consciente y de manera inconsciente no querer tener ese dolor en el brazo. Y entonces yo le mandé una tarea que decía, vas a escribir, por favor, diariamente, cuando sientas ese dolor, vas a tener un dolor a veces más fuerte, otros vas a tener menos fuerte y otros no vas a tener. Entonces yo quiero que te concentres muy bien en el dolor y que me expliques qué pasa a tu alrededor, que escribas la hora, la actividad que estás haciendo y qué estás pensando. Pues bueno, la sorpresa es que cuando llega a su siguiente sesión, resulta que no pudo hacer la tarea. Yo le digo, ¿cómo que no pudiste hacer la tarea? Sí, no pude hacer la tarea. Y le digo, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, pues traté de sentir, pero no me pasó nada. No pude hacer la tarea, por eso no la pude hacer, porque no tuve ya el dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiso forzar el tener ese dolor y no lo sintió. Esos pensamientos que son precisamente espontáneos, pues nosotros no podemos precisamente hacer algo a la fuerza cuando es espontáneo. Dentro de estas características de los pensamientos, también tenemos que son claros y son difusos, es decir, algunos son muy conscientes, pero otros son inconscientes, pero eso no quiere decir que no los actuemos, de alguna manera u otra. Si yo tengo, para mí es muy importante, lo voy a acabar haciendo. Pueden venir en forma de frases, ¿sí? De frases incompletas, puede llegar de frases incompletas, o en forma de imágenes así como en fotografía, ¿verdad? Pueden llegar este tipo de pensamientos. También podemos darnos cuenta que son idiosincráticos. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de nuestras creencias, ¿sí? Dependiendo de mi creencia, es la importancia que le voy a dar a ese pensamiento y lo voy a llevar al acto. Dentro de las características de estos pensamientos es un hubiera oculto. Es decir, es que tengo que hacer esto, es que tiene que ser así, es que lo hubiera hecho de esta manera, y cuando nosotros pensamos de esta manera, tengo que, es una sensación de perfección, y entonces pues todo lo voy a vivir como que es un desastre, como que no va a funcionar, porque yo estoy pensando en que debí de haberlo hecho de esta manera, como si fuera perfecto. Y nada es perfecto, las cosas pueden mejorar, pueden ser, mejorarse, perfeccionarse, pero no son perfectas. Si fueran perfectas, pues ya se dejaría de hacer. Es como en el caso de la televisión. Yo recuerdo antes, bueno, ya con mis años, la televisión era de bulbos, entonces imagínense, en blanco y negro, y nada más pasaba un canal. Y entonces, por ejemplo, si pensáramos que la televisión ya era perfecta, pues entonces en ese momento, pues yo ya definitivamente ya tendríamos ya esa televisión y así se quedaría. Sin embargo, se fue perfeccionando y luego fue a colores y luego fue de plasma, etcétera, ¿no? Va a llegar el momento en que va a tener que ser, vamos a estar actuando inclusive a lo mejor en los mismos programas. Pero bueno, porque se va perfeccionando, pero no son perfectas las cosas, pueden mejorarse. Pero esta sensación de perfección en hubiera oculto me hace precisamente sentirme desdichado ante la vida, me hace sentir frustrado. La frustración es cuando no logro un objetivo, me da coraje y entonces vivo desdichado, vivo no agradecido con lo que sí tengo, porque estoy viendo lo que no tengo. La característica de nosotros los seres humanos es de estar viendo lo que no tenemos, y no está mal, porque eso nos ayuda a mejorar, pero estar viviendo y pensando lo que yo no tengo me hace sentir frustrado, ¿sí? Conmigo mismo, porque no obtengo las cosas como yo quisiera, y entonces eso me hace sentirme muy mal. Dentro de las emociones y los sentimientos, la ansiedad y la angustia son importantes, como repetíamos.
La ansiedad, la diferencia sería que la angustia es algo de lo que sé que no he hecho. Por ejemplo, tengo un examen el lunes y no he estudiado. Entonces, eso me genera angustia, que tiene que ver con palpitación, tiene que ver con sensaciones de mi cuerpo, etc. Y la ansiedad es algo subjetivo, es decir, no sé a qué, pero tengo este vacío en el estómago y que pueden ir combinadas tanto la angustia como la ansiedad. Pero entonces, en este hubiera oculto, voy a estar viviendo en los extremos, ¿sí? Del todo y la nada. Siempre, nunca, bueno, malo, todo, siempre, los extremos. O vivir en un pasado que ya no es, que desafortunadamente, ahora que hablemos del duelo, estamos siempre en ese pasado que ya no es, y es como vivir una irrealidad. O estar viviendo en un futuro. Y no me refiero a planear las cosas del mañana, sino me refiero a estar viviendo el futuro, un futuro que es incierto. Es un futuro, yo no sé si el día de mañana vaya a estar vivo o no. Lo que sí cuento es con el aquí y el ahora. Y eso es lo más importante, porque el aquí y el ahora me va a ayudar a vivir y a disfrutar de la vida. Y el día de mañana voy a decir lo mismo que dije el día de ayer. El hoy es lo más importante. Todas las enfermedades psicológicas tienen que ver con estos extremos de nuestra manera de pensar, que es de mucha angustia, de mucha ansiedad. Y entonces, vamos a ver entonces también que son aprendidos. Esto, fíjense, esto de que los pensamientos son aprendidos son muy, pero muy, muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque eso quiere decir que puedo aprender a desaprender lo mal aprendido. Entonces, yo puedo aprender a cambiar mi manera de pensar. Y a cambiar mi manera de pensar me va a ayudar a que mi emoción sea la más justa con lo que está sucediendo y pueda vivir tranquilo, pueda manejar mis emociones. Dentro de estos pensamientos o características de los pensamientos que son aprendidos, el pensamiento tiende a distorsionarse al paso del tiempo. Es decir, ante un evento o un hecho, se va distorsionando esto que yo viví, lo voy pensando de tal manera que después es como el teléfono descompuesto. Acabo distorsionando eso que en un momento fue real. Por eso es que son aprendidos y esto es muy importante. Y bien, para entonces, quiero comentarles a ustedes que este psicólogo, Albert Ellis, desarrolló la terapia racional emotiva, es decir, que él hizo ver cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar, cómo podemos cambiar nuestras emociones y darle un giro diferente a ese manejo que normalmente era de angustia o de ansiedad. Por ejemplo, tenemos que ante un evento o un hecho, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que de repente estamos en la fila del supermercado con nuestro carrito, que vamos a despachar las cosas que nos servimos, y de repente alguien llega y nos golpea en la parte de nuestro pie, en la parte esta que duele muchísimo, ¿verdad? Y nos patean ahí. ¿Cómo reaccionamos? Seguramente va a ser por ese estado fisiológico de dolor con enojo, ¿sí? Al momento de sentir el golpe, yo voy a sentir mucho enojo, y voy a decir, caray, ¿cómo no se fija? O me pateó a propósito, en fin, van a venir una serie de pensamientos y les voy a actuar a manera de enojo, ¿sí? Pero si después, a la hora de reaccionar de manera violenta, enojado, volteo y veo una cáscara de plátano embarrada en el suelo, veo a un señor con lentes de cieguito, con un bastón para guiarse, y veo un sombrero tirado y a él tirado, mi manera de pensar cambia. Y entonces, en lugar de enojo, va a ser de ayuda. ¿Qué quiere decir? Que cuando veo realmente todo el contexto, mi manera de pensar cambia y cambia, por lo tanto, mi resultado o mi respuesta. Esto nos pasa normalmente a todos los seres humanos que ante un evento X tenemos una serie de pensamientos que nos llevan al acto. Y entonces, este autor, Albert Ellis, nos dice que precisamente cuando nosotros tenemos una emoción muy fuerte es porque tenemos una serie de pensamientos que nos llevan a actuar, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vayámonos a la parte de la otra diapositiva, por favor, donde vienen la tipología de los pensamientos, ¿sí?
Y entonces tenemos la tipología de nuestros pensamientos, que son de generalización, ahorita los voy a explicar, mágico, personalizado, de túnel, catastrófico, polarizado y de lectura mental, ¿sí? Tenemos el de generalización. Por ejemplo, tendemos a generalizar ante un evento o un hecho o dos eventos similares, tendemos a generalizar. Por decir algo, supongamos que tuve una novia que me fue infiel, luego resulta que tengo un amigo que su esposa le fue infiel, yo digo, todas las mujeres son iguales. Y eso no es cierto, ¿verdad? Pero tiendo a generalizarlo por uno o dos eventos. Este es un tipo de pensamiento distorsionado, ¿sí? Ante dos eventos similares o tres, doy por generalizado todo, es decir, tiendo a generalizar. Hay otro tipo de pensamiento distorsionado que es el pensamiento mágico. Este pensamiento mágico, como su nombre lo dice, es como Popeye. ¿Se acuerdan que Popeye tenía que tomar sus espinacas para ganarle a Brutus, verdad? Bueno, ese tipo de pensamientos pasa. Por ejemplo, yo he visto muchas veces a adictos a la marihuana que dicen que la marihuana es buena, que la marihuana es verde, que nos da vida, que Dios la hizo, que si no, no existiera, y que además me hace concentrar cuando realmente todo lo que hace la marihuana es un proceso de adinamia, de flojera, ¿sí? Es un proceso distorsionado de cómo se ve la vida y definitivamente no es sano, ¿verdad? Pero la persona siente que le da un poder a la marihuana, o el que fuma cigarros. El que fuma cigarros dice, yo fumo cuando estoy angustiado y estoy muy enojado, y entonces pásame un cigarro y le doy una bocanada, y dos, y tres, y me empiezo a relajar. Y yo digo, le doy el poder al cigarro de sentirme relajado. Y yo digo, el cigarro me relaja. Y la verdad, un cigarro no puede relajar porque es un estimulante. Un estimulante no puede relajar. Sin embargo, me está relajando porque le estoy enviando esos pensamientos a mi mente de que me voy a relajar, y lo que realmente me está relajando son los ejercicios de relajación de tipo respiratorio que estoy haciendo, pero con el fumar cigarro. Realmente es, pero yo le doy el poder al cigarro de que me estoy relajando. Ese es precisamente lo que vendríamos diciendo que es el pensamiento mágico, ¿sí? Hay otro tipo de pensamiento que es el de personalización o personalizado. Es lo que todo va con referencia a mi persona. Por ejemplo, voy pasando por la calle y de repente veo una muchacha que está tocando el piano, una melodía bonita, y en eso yo me entretengo ahí en la entrada de ese bar o de ese restaurante y digo, ay, esa canción la está tocando porque sabe que a mí me gusta. O bien, mi amigo me invita a su fiesta de cumpleaños y cuando llego acabo de apagar las velitas y yo digo, ay, me están aplaudiendo porque ya llegué. Ese tipo de pensamiento distorsionado es de personalizado, ¿sí? Hay otro que es de túnel. Este pensamiento de mirada de túnel es cuando vemos nada más una parte de la situación y lo tendemos. Quiero decirles que todos estos pensamientos pueden darse uno, dos o combinado, ¿eh? No necesariamente es uno, sino puede darse de manera combinada. Y entonces, por ejemplo, en el pensamiento distorsionado de túnel es cuando veo una parte nada más de la situación y yo llego a pensar que efectivamente lo que estoy viendo es el todo. Por ejemplo, imaginemos que estamos en Cancún y estamos, ¿verdad?, en la playa, viendo las olas, y de repente vemos un muchacho muy fuerte, pero para esto oímos, cuando yo llegué a Cancún, escuché que decían que iba a haber una preolimpiada, y que iba a haber boxeadores, que iba a haber gimnastas, que iba a haber corredores, que se iba a hacer un maratón, etc. Y entonces, cuando yo estoy en la playa viendo las olas, muy quitado de la pena, y de repente pasa una persona fuerte, dando un sprint rapidísimo, sudando, con tenis, una mochilita, y va corriendo así. Y yo digo, ay, sí, a lo mejor se me hace que está ahorita ejercitándose porque tiene cuerpo de boxeadores, se me hace que es el que va a pelear mañana o pasado mañana y se está entrenando. O bien puedo decir, es el que va a estar en el maratón, ¿sí?
Y así digo, no, hombre, qué bien está ejercitándose. Y en eso veo un pelotón de policías atrás de él. Y entonces mi pensamiento cambia, ay, no es cierto, ese se voló algo, ¿sí? Y entonces cambia mi manera de pensar, porque cambió también mi manera de ver la situación. Y esto tiene que ver precisamente con el pensamiento distorsionado de túnel, que vi nada más una parte del problema y no vi el total. Y luego viene pues el pensamiento catastrófico. Este pensamiento catastrófico es lo que nos lleva a un desenlace fatalista, ¿sí? Es, como su nombre lo dice, catastrófico. Yo puedo estar caminando y de repente siento una bolita en el dedo gordo de mi pie derecho, y yo digo, ay, tengo un barrito, ay, es un quiste, me está doliendo, ay, gangrena, y ya siento que me van a tener que amputar el pie, ¿no? Y entonces, de un evento me voy a un desenlace catastrófico. Ese es el pensamiento distorsionado de tipo catastrófico. Y luego tenemos otro tipo de pensamiento que es el polarizado. Este tipo de pensamiento polarizado tiene que ver precisamente con los polos, los extremos, o blanco o negro, lo que hablábamos de la ansiedad y de la angustia, ¿no? O blanco o negro, siempre, nunca, bueno, malo, todo, nada. Y sí es cierto que existe el blanco, y sí es cierto que existe el color negro, pero no todo en la vida es blanco, ni todo en la vida es negro, ¿sí? Hay matices grisáceos, cremosos, blanquecinos, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, pero no todo es blanco, ni todo es negro. Y entonces, en estas emociones puedo estar viviendo en un pasado que ya no imagínense, es como vivir en la irrealidad, en la locura, estar viviendo algo que no existe. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba en la preparatoria, yo necesitaba tener un 8 forzosamente para pasar la materia de biología. Y entonces, en ese entonces, la maestra dice, se van a juntar de una pareja para poder hacer el trabajo de biología. Y me acuerdo de mi amigo Filiberto, y mi amigo Filiberto, su hermano era biólogo. Dije, no, con la hago. Y entonces le digo, oye, Fili, ¿qué te parece si hago el trabajo contigo? Sí, está muy bien. Y entonces, pues ya quedamos que el sábado, pero vivía lejísimos y era 2 camiones que tenía que tomar, más caminar otro tramo y luego tomar otro camión, etcétera. Total, di con la casa de mi amigo Filiberto. Y ya que llegué a la casa de mi amigo Filiberto, resulta que no acabamos el trabajo, eran las 2 de la tarde, y me dice, pues, ¿qué te parece, güero, si ya dejamos y le seguimos mañana? No, pues sí, yo ya tengo hambre. Bueno, y luego me dice, oye, ¿o qué te parece? Terminamos el proyecto, te invito a comer. Y yo dije, pues, para no venir hasta acá, claro que sí, muchas gracias. Y entonces, pero en una familia, nosotros los terapeutas familiares le ponemos nombres a las familias. Y esta familia era una familia extensiva, con huéspedes cuando llega alguien a estudiar o trabajar, era una familia extensiva, grande. Y entonces a mí me enseñaron que para comer tenía que estar todos, si no, pues no podía yo hacer eso porque era una falta de respeto. Y entonces ya empiezan a comer y me dice la mamá de mi amigo Fili, oye, güero, ¿qué tal? ¿No te gustaron las migas? ¿No te gustan las migas? No, sí, señora, ¿cómo no? Y me dice, ¿y entonces? Le digo, es que estamos esperando a la persona porque ya le habían puesto los cubiertos y hasta un vaso con agua. Y dice, no, esa persona ya murió. Dije, ok, y ya empecé a comer. Y yo dije, pues es que lo quieren mucho, ¿verdad? Ahora sé que esa familia se llama familia fantasma, porque es vivir todavía con el recuerdo de esa persona, y cuando estamos en esa situación en donde no elaboramos ese duelo, nos está hablando de un fantasma. ¿Y qué pasa? Que se generan síntomas. Ahora ya lo sé. En ese momento pues no lo tenía yo muy claro. Y entonces, ante esta situación de mi amigo Filiberto, yo entonces entendí que él estaba en un pasado, esa familia estaba en un pasado que ya no es. O vivir en un futuro, que es de angustia, que es de ansiedad. Yo no sé, repito, si voy a amanecer el día de mañana o no, pero lo que sí puedo hacer es vivir el día de hoy y gozar. Eso sí lo puedo hacer. Y entonces, en este momento, me gustaría que pasáramos
a la siguiente diapositiva, en donde vamos a trabajar precisamente cómo modificar estos pensamientos. Miren, yo les sugiero que lo que podemos hacer es hacer estas barritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 barritas. A estas 7 barritas, por ejemplo, en una libretita podemos poner, por ejemplo, a las 9 de la mañana, la actividad que yo estaba haciendo, desayunando, pero ¿qué pasó? Se me mancha la ropa. Y yo tenía un negocio muy importante y ya no me daba tiempo. Tenía que estar a las 9:30, estaba yo ya para irme, pero resulta que me mancho la ropa, me tengo que cambiar, pero no estaba planchada mi camisa, y entonces me va a llevar de tiempo, y entonces me lleva la frustración, me da coraje, me da impotencia. Esas son las emociones, los pensamientos automáticos que en ese momento me llegan a mi mente, porque son espontáneos, ¿se acuerdan? Ya no llegué, ya no la hice, en forma de frases incompletas, me van a reprobar, me despedirán, perdí el negocio, una imagen catastrófica que me hago de ese evento, y a toda esta emoción, con todos estos pensamientos, le doy el porcentaje del 0 al 100%. ¿Qué tanto de esto realmente va a pasar? En ese momento yo le doy un 100%. Al acostarme, de esa realidad que yo decía, me estoy dando cuenta que efectivamente llegué tarde, pero sí me esperaron, se hizo el negocio, no hubo problema, y realmente fue un 10% de realidad. En otro momento, son las 11 de la mañana, voy caminando hacia la oficina, y entonces, esto que decía yo de mi dolor de mi dedo, de mi pie, me siento una bolita, y luego yo digo, en esos pensamientos ha de ser un quiste, no creo, se ve grande, y la imagen catastrófica de amputación de mi pie. Y a todo esto le pongo un 95%, cuando en realidad pues era una bolita que tenía, era realmente un granito, y era el 5% de realidad. A la hora de acostarme, voy viendo que no va de acuerdo esto que yo pensaba con la realidad, ¿verdad? Y entonces me estoy dando cuenta que yo puedo empezar a darle un valor más justo a esos pensamientos de acuerdo a esa realidad. Y entonces equilibro de esta manera mis emociones. Si nosotros hacemos esto durante 15 días, esto yo les aseguro que van a llegar a manejar muy bien sus emociones, porque su manera de pensar ya la vamos dudando, le vamos a dar un justo real, un justo medio, más equilibrado, de acuerdo a esa realidad. Pues muy bien, no sé si de momento pudieran tener alguna pregunta o preguntas, o nos esperamos al final. Yo creo que nos esperamos al final, y entonces vamos a seguir con el siguiente tema, ¿verdad? Que sería precisamente el proceso de duelo, ¿sí? Aquí en el proceso de duelo es muy importante saber, ya vamos a quitar esta diapositiva, y entonces vamos a ver que en el proceso de duelo se pasan por algunas etapas que son importantes. Antes que nada me gustaría decirles que la muerte es inevitable, ¿sí? La muerte es inevitable. Todos nos vamos a morir, unos antes, otros después, vamos a estar como en la cola de la tortilla, ¿verdad? Uno nos va a tocar antes, otros después. Es inevitable, la muerte es inevitable, es un proceso más de nuestra vida, ¿sí? Aquí la parte importante de esto es que cuando nos llega a suceder un evento de un desastre civil, como pasó, yo recuerdo en el terremoto del 85, me tocó, yo veía cómo se doblaban yo estaba en la Ciudad de México y veía cómo se doblaban los edificios, parecían de hule, y yo me acuerdo que iba yo al instituto, en ese entonces se llamaba Instituto Mexicano de Psiquiatría, y yo llegué, y había la luz penumbre, no llegaban mis compañeros, y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Sí estuvo fuerte, yo sentía que pues, había sido fuerte el temblor, pero no me había dado cuenta la magnitud del problema. El chiste es que para no sé, se las larga, cuando yo iba por Tlalpan, yo vi un desastre, era algo inesperado, ¿no? Recuerdo que si había, por ejemplo, el Hotel del Prado, que me ayudaba para guiarme, que a la izquierda estaba la sucursal X, etcétera.
Y ya no ver nada de eso, se sentía una sensación de vacío, ¿verdad? Una sensación de mucha ansiedad. Cuando nos llega a pasar un desastre civil de este tipo, o hay un secuestro, yo recuerdo en esta parte que nos dijeron que teníamos que hablar mucho. Nosotros estábamos dando intervención en crisis por teléfono, una línea hotline. Todos los psicólogos estábamos dando esta atención a toda la gente. Había esposos que habían salido por el pan y cuando regresan pues ya no había familia. Otros salieron a hacer deporte y resulta que ya no llegaron. Niños chiquititos que murieron. En fin, fue una situación muy dolorosa para todo nuestro país. Y sobre todo en México, que fue muy fuerte y devastador. Nosotros teníamos que hacer el duelo. Para esto teníamos que hablar de esta situación. Yo ahorita tengo una familia que precisamente, esta familia, mataron al esposo, le dieron un balazo en el cuello, y la familia está todavía en el proceso de negación. Hay un jovencito ahí que ya está en la parte de la ira, pero todos los demás están en la negación. Todo esto se va dando de alguna u otra manera, ¿sí? Hay que hablar, hay que hacer abreacción o catarsis, de esto hay que hablarlo. Yo le digo a la familia, yo sé que esto es muy difícil para ustedes, pero tenemos que hablar de esta situación, porque esto les va a ayudar. Y yo falleció una hija mía, y yo, por ejemplo, en esta parte, yo tenía un nudo en la garganta, yo no podía realmente hablar de la situación, porque la verdad me dolía mucho. Y pasé por este proceso igual, que pasan todas las personas que se nos muere un ser querido, ¿sí? Pasamos primero por el evento, lo que sucede, y luego viene la negación. En mi caso específico, ¿verdad? Fue que cuando mi esposa fue cesárea, estábamos en un hospital, al nacer mi hija, pues resulta que necesitaba un medicamento para su oxigenación y no había en ese hospital, y me la llevé a especialidades infantiles, y resulta que ahí estuve toda la noche, yo le hablaba a mi esposa, no había celulares en esa época, y total fue de pesadilla toda esa noche. Hasta el siguiente día yo dije, Diosito, por favor, si me vas a entregar a mi hija, entrégamela bien, y si no, por favor, ya llévatela, yo no la quiero ver mal. Y entonces sale el doctor. Yo me sentí muy culpable porque en ese momento sale el doctor y dice que ya falleció. Y luego de repente no sentí nada. Esta es la parte de la negación. Cuando negamos, este es un mecanismo psicológico de defensa que nos ayuda precisamente, como su nombre lo dice, a defendernos del dolor emocional. La negación en estas familias, cuando el terremoto, pues niegan el que su esposo, su hijo, su familiar murió. En esta parte, por ejemplo, del COVID, pues se llega a negar que la situación está sucediendo. Muchos inclusive niegan que está pasando este evento, ¿sí? Y no se cuidan. Y yo creo que aquí esta es una parte muy importante. Yo todavía veo gente que dice, es que eso es del gobierno. Señores, eso no es del gobierno, eso es una enfermedad. Pero que también, cuidándonos, ¿verdad? No podemos dejar de hacer nuestras actividades, pero sí tenemos que cuidarnos. Entonces, la negación va a estar presente. Y entonces, para romper esta negación, tenemos que romper con esta negación. Si nosotros seguimos con la negación, vamos a acabar separando las emociones de nuestra personalidad y acabamos rompiendo con esto que llega a ser un momento dado un rompimiento con nuestra realidad, es decir, una esquizofrenia, una escisión con nuestra realidad. Y entonces niego tanto lo que me está sucediendo, que niego mi propio ser y yo acabo en la locura. En lugar de ser Gilberto, acabo de ser Napoleón y todos ustedes son mis súbditos. Y entonces, ¿por qué? Porque la negación ganó en esta parte. Primero, es una situación muy importante, es una barrera contra la angustia, una barrera contra la ansiedad. Si a mí me dicen de repente, oye, tu papá murió, y entonces en ese momento, si yo no tuviera la negación, en ese momento la información sería tan directa que no la podría soportar y a lo mejor muero yo de un infarto. Pero gracias a la negación me permite negar y decir, no es cierto, esto no ha pasado. Si yo platiqué con mi papá ayer y lo vi bien, bueno, no, sí estaba medio mal, sí lo vi que estaba tosiendo. No, pero hasta contamos chistes, no puede ser. Caray, creo que sí. En lo que lo estoy asimilando,
pues se va rompiendo este mecanismo de defensa de negación que me ayudó, que fue una barrera contra la angustia, contra el dolor emocional, ¿sí? Cuando nosotros vamos en este proceso, este es el primer proceso que se da exactamente en un duelo, en una pérdida. Hablamos de pérdidas diversas, ¿eh? Puede ser el negocio, un trabajo, una relación, la muerte de un ser querido, en fin. Y yo niego, esa es la primera etapa en este proceso del duelo ante una pérdida. Lo niego, pero luego pasaré a la ira. Todas estas que ahorita voy a ir comentando se van a dar de manera automática una y otra y una y otra, ¿sí? Pero la primera va a ser siempre esta, la negación. Luego va a venir probablemente una negociación entre la ira, es la cólera, la rabia, el resentimiento que me va a dar. Yo cuando falleció mi hija y el doctor me dijo, primero no sentí nada y después me dio mucho coraje porque dije, le voy a avisar a mi esposa, y él dijo, no, tiene que firmar, se me hizo tan insensible y me dio mucho coraje. Es más, tuve coraje con Dios. Veía yo niños chiquititos y sus papás y me daba coraje. Y esta es una parte muy natural en un proceso ante una pérdida. Y entonces voy negociando la negación, el coraje, este resentimiento con la vida, con Dios, con el médico, ¿verdad? Y voy negociando y luego me da tristeza. A mí me acuerdo que yo me daba mucho sueño, me daba llanto fácil y yo no quería que me vieran llorar y yo solamente me permitía llorar en el baño y eso no es sano, hay que llorar y hay que hablar de esto. Yo quiero decirles que cuando falleció mi hija, yo tenía un dolor en la garganta, yo no podía hablar de eso, se me salían las lágrimas, pero hay que hablar, esto es muy importante, poder hablar de esto. Y entonces la depresión se empieza a dar a través de la tristeza, frustración, cierta melancolía, o la depresión, ¿sí? Si nosotros no trabajamos esta parte de nuestro duelo, podemos quedar en esta etapa de la depresión y entonces la gente acaba deprimida o con algún tipo de síntomas, ¿sí? Y poco a poco vamos logrando rozando con la aceptación y entonces nos da la depresión y luego negociamos con la ira, la negación. Yo me acuerdo en esta parte, hablando de mi hija, yo veía lo que me habían entregado de los resultados y yo lo veía como si yo supiera qué fuera a tener y luego decía yo, ¿y si me cambiaron a mi hija y si mi hija no falleció? Y pues, ¿qué es? La negación, ¿verdad? No quería yo darme cuenta que efectivamente, pues, mi hija había fallecido. Y luego otra vez el coraje, la rabia, tristeza, otra vez la negación, otra vez tristeza, luego ira, y poco a poco voy logrando la aceptación. Y aquí voy negociando un poquito con la negación, la ira, la depresión, y poco a poco voy logrando la aceptación. Ahora ya puedo hablar de esto, repito, y lo recuerdo, pero ya sin dolor, ¿sí? No quiere decir que no lo sienta, pero ya puedo hablar de esto, ya no es así. Esta familia que yo estoy viendo de que al papá lo mataron de un balazo, todavía está en la negación. Y uno de los hijos, el mayor, está con ira, con mucho coraje, con mucha rabia, ¿verdad? Y la saca pues, a través de muchas actitudes que va teniendo, con sus hermanos, con la gente, etc. Y este es el proceso natural, precisamente, en las etapas del proceso de una pérdida. Aquí quisiera yo decirles que en esta parte, cuando estuvo el terremoto del 85, lo que teníamos que hacer, fíjense, nosotros tenemos que hacer todo el duelo de cuando alguien se muere. Si no se queda, imagínense un secuestro, no tenemos a la persona para enterrarla. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en el caso del terremoto del 85, lo que hacíamos nosotros los psicólogos era que en una caja, si había los zapatos o los calcetines o alguna prenda de la persona que había fallecido, que no se encontraba, que quedó enterrada, que no se encontró, lo que hacíamos era todo el símbolo del duelo. Y si no se encontraba nada, hacíamos que la familia hiciera un dibujo de la familia, de esa persona que querían, se pegaba en un árbol y le lloraban y hacíamos todo el rito de duelo, ¿verdad? Y se enterraba y se lloraba, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, les puedo decir que es muy importante para esto
el trabajar el duelo, y para trabajar el duelo, si no está la persona presente, es hacer una carta. Una carta en donde, fíjense, hay que escribir esta carta, ¿sí?, con todas las situaciones y las emociones que fuimos viviendo, y que en esta carta, efectivamente, pasajes agradables, pasajes tristes, dolorosos, y nos permitamos los sentimientos, sacar la rabia, el coraje, que nos permitamos precisamente llorar. Es muy importante hablar de esto, y entonces en esa carta hay que hacerla diariamente, le quitamos, le ponemos, la hacemos más grande, en fin, esa misma carta en una hora específica. Si es a las 9 de la noche, donde nadie me estorbe, donde no reciba yo llamadas telefónicas, entonces yo hago esa carta, ¿sí?, en esa hora. Si me tardo 15 minutos en hacer esa carta, entonces ya nada más son esos 15 minutos, pero no me debo de permitir ya pensar en esto, ¿sí? Si termino 30 minutos, perfecto, cierro la carta, pero ya no me puedo permitir pensar durante todo el día de este proceso de duelo, de este dolor. Y así cada día voy haciendo la carta, y al término de esa, leerla, llorar, permitirnos llorar, sacar nuestro coraje, leerla detenidamente, ¿sí?, con un adiós a esta persona que se nos fue, a este dolor que tengo, a este resentimiento de la pérdida en mi relación, a este negocio que ya no es, ¿sí? Darle un adiós con un propósito. ¿Qué voy a hacer conmigo de aquí en adelante? Algo que yo quiera para mí. Y entonces, quemo la carta, hacemos esto de quemar la carta en ese símbolo de que se va, se quema todo ese dolor, dejamos ir a la persona, dejamos este sufrimiento, y esto nos va a ayudar precisamente a trabajar el duelo en momentos ahora que son momentos difíciles, momentos en que muchos seres queridos han muerto, o que vivimos con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Y entonces esto nos puede ayudar para trabajar nuestras emociones, trabajar nuestro duelo. Y algo que es muy importante son los ejercicios de relajación. Cuando nosotros tenemos ansiedad, tenemos angustia, hay ejercicios muy rápidos. Lo que se puede hacer en este ejercicio es, nos sentamos en el suelo, que no nos estorbe nada, el cinturón, nada, ¿verdad? Y entonces nos ponemos unos libros en el estómago, no en el pecho, en el estómago, porque lo que vamos a respirar es con el estómago, ¿eh? Y entonces inflamos el estómago, que se levanten los libros. Y poco a poquito, como silbido, así, vamos soltando este aire, ¿verdad? Vuelvo a respirar, subo los libros, y poco a poco suelto el aire, me voy relajando, pensando en cosas agradables otra vez, vuelvo a soltar el aire, poco a poco, ¿verdad? Esto hacerlo 3 veces en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. No se recomienda a veces mucho porque nos mareamos y luego acabamos fastidiándonos y dejamos de hacerlo. Pero esto lo hacemos, llega un momento dado que se hace automático. Ante un problema o una situación estresante o de ansiedad o de angustia, en ese momento lo hago automáticamente. Por eso las personas, yo que fui fumador hace mucho tiempo de cigarros, yo usaba el cigarro de muchas maneras. Inclusive llegué a fumar el cigarro para darme tiempo a expresarme. Cuando me preguntaban algo, yo agarraba el cigarro y como muletilla, para darme tiempo a ver qué pensaba para responder, ¿verdad? Ahora lo puedo hacer así, no hay un problema, no hay necesidad de fumar cigarros. Eso más bien es un pensamiento de tipo distorsionado, como aquellos que ya hemos visto. Pues muy bien, esto es una forma de trabajar el duelo, y si hay preguntas, que yo creo que sí, pues vamos a dar un tiempito para precisamente responderlas. Muchas gracias y espero ahorita sus preguntas. Licenciado, pues vamos a proceder con las preguntas. Muy bien. Aquí nos comentan, ¿cómo puedo manejar mi duelo para salir más rápido de estas emociones o de esta etapa? Sí, lo que comentábamos haciendo esta carta, ¿verdad? Esto ayuda muchísimo. Hay gente que, por ejemplo, me dice, ¿y tengo que hacer forzosamente una carta? No, no necesariamente. Hay técnicas que son muy buenas y rápidas. Se pone una silla enfrente, uno hace las veces de imaginar a la persona que falleció, cómo estaría vestida, qué quisiera decirnos, hablar con ella en un momento. Pareciera de locura, pero no, esta es una técnica muy buena
en donde nosotros podemos expresar nuestro sentimiento, nuestro coraje, nuestra rabia y ir logrando la aceptación. Si no, es a través también de una carta, como lo mencionaba hace rato, una carta donde podamos expresar nuestro enojo, pasajes bonitos, alegres, tristes, de coraje, de impotencia, de este enojo que tenemos, y al final, repito, con un adiós a esta persona que se nos fue, ¿sí? Saber que la persona está bien. Las personas cuando mueren dejan de sentir. Nosotros somos los que le sobrevivimos, los que sufrimos, pero la gente que muere ya no tiene que preocuparse por levantarse temprano en las mañanas, ver el dinero si alcanza, si no alcanza. Ya esta parte, esa persona ya no lo va a vivir. Nosotros los que sobrevivimos somos los que sufrimos, pero podemos trabajar esta parte a través de esta carta, con un adiós a este dolor, con un compromiso que hagamos de aquí en adelante. Y recuerden que esa carta tiene que ser 1 hora diariamente, ¿sí? Para que al final de 8 días, 10 días, ¿sí? Ya le podamos decir un adiós a esta persona, leer la carta, permitirnos llorar, ¿sí? Y quemar esta carta con un adiós a todo esto, con un compromiso que hagamos con nosotros mismos de aquí en adelante. Son técnicas muy eficaces, ¿eh? Yo les sugiero que lo hagan así y les va a ayudar muchísimo. Otra de las preguntas nos dicen cómo ayudar a una niña de 6 años con el duelo, a niños. Sí, aquí es muy importante, el niño se mueve a través del juego. Todo lo que viene siendo la ludoterapia, que es a través del juego, podemos utilizar muñecas en donde podamos hacer que el niño pueda expresar sus emociones. Esta abreacción o esta catarsis que tenga el niño con estos juguetitos, nosotros podemos manejar estas etapas del duelo a través de ir manejando estos muñequitos en donde hagamos que hable, por ejemplo, ella le diga algo a la persona que ya no está con nosotros y que le exprese su sentimiento, que se permita llorar y que se le diga cómo te sientes, yo me siento de esta manera, y empezar a jugar de esta manera se puede hacer con los niños. Y esto lo hace muy bien un psicólogo infantil, pero ustedes lo pueden hacer a través de este tipo de juego, en donde él puede expresar pues toda esta parte donde está la negación, la ira, la depresión, para que poco a poco vaya lográndose esta aceptación y hablar mucho de esto, hablar. Yo sé que duele, no quisiéramos hacer esto, pero tenemos que hacerlo. Eso le va a ayudar mucho al niño y nos va a ayudar mucho a nosotros. Muy bien. Hay otras 2 preguntas que van relacionadas, las voy a leer juntas para que la contestación pueda estar a la par. Muy bien. ¿Qué tipo de emociones se nos pueden presentar cuando estamos en un confinamiento, es decir, en casa, y cómo podemos controlarlas? Y la siguiente, ¿hasta qué punto es normal la ansiedad? ¿Cuándo es necesario buscar ayuda psicológica? Sí, aquí cuando llega a ser esta parte del confinamiento, llega a haber ansiedad generalizada, es decir, sudoración de manos, frente, una sensación de vacío, resequedad en la boca, etcétera. La angustia fisiológicamente vamos sintiendo esta desesperación, taquicardias, etcétera, ¿sí? Esta ansiedad generalizada se puede presentar. Es un proceso muy natural ante un confinamiento de este tipo, porque no estamos acostumbrados a estar y con la incertidumbre. Yo recuerdo cuando venía esta parte del COVID y que venía ya de España y luego que de Alemania y que de Italia y que viene para acá, pues era de mucha ansiedad y de mucha angustia, ¿verdad? Pero esto se puede trabajar a través de estas técnicas, de este pensamiento, pensar qué estamos pensando, porque a veces estos pensamientos son los que nos están llevando a estos sentimientos, a estos tipos de pensamientos distorsionados que nos llevan a angustiarnos, ¿sí? Saber que esto va a pasar, que afortunadamente hay una vacuna, que tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que cuidarnos, pero vamos a seguir haciendo nuestra vida. Esto es de momento, esto no va a ser para toda la vida. Que entendamos esa situación. Cuando ya es generalizada esta ansiedad, también hay otro proceso diferente que puede ser ataques de pánico. Estos ataques de pánico, yo sí les sugeriría que cuando ya hay un ataque de pánico o una ansiedad generalizada que no podemos controlar, pedir ayuda, ir con un terapeuta. Con mucho gusto pueden asistir con algún psicólogo especializado en todo este tipo de emociones y les va a ayudar muy bien, ¿sí? O se puede desenvolver una fobia, ¿sí?
Cuando ya hay un problema que no podemos manejar de esta forma como la hemos hecho, yo les diría que acudieran con un psicólogo, con un especialista para que les ayude. Bueno, vamos a juntar otras tres que van muy relacionadas al mismo tema. La primera es, falleció un ser querido muy cercano, y otra es, falleció un cuñado, entonces es como muy relacionada, son seres muy cercanos a nuestro núcleo familiar. Otra es, ¿cómo puedo tener un primer acercamiento para apoyar a alguien que acaba de perder un familiar por este tema? Y si el duelo es lineal o puede haber puntos o trascender de diferentes maneras en todas las personas. Sí, la negación en el proceso de duelo siempre es la primera que se da, siempre va a ser, pero son momentos. De la negación podemos pasar a la tristeza y luego a coraje, ¿sí? Puede ser en momentos. Una forma para acercarnos con un ser querido es que podamos hablar de eso y podamos decirle que nos pueda hablar de eso y hablar de la persona, hablar de las situaciones que hacía, de cómo era la persona, si era un ser querido, de las cosas que hacía, de los chistes que realizaba, de cómo se preocupaba por ciertas situaciones, de su vida en general. Si nosotros le ayudamos a la persona este acercamiento de hablar de la persona, esto va a ayudar. Genera mucho dolor, genera llanto, tristeza, permitirnos hablar de esto, y si nosotros también sentimos tristeza, también hay que llorar, ¿eh? Hay que permitirnos ser empáticos con la persona que perdió su ser querido y hablar de esto, y hablar de lo mucho que lo querían las gentes, de las cosas positivas que hacía, de todo esto le va a ayudar a la persona a ir generando esta resignación o más bien esta aceptación. Muy bien. Hay otra donde también va relacionada, pero la acaban de realizar, es, si no tengo ninguna emoción, pero tuve un familiar que falleció, ¿es normal? Probablemente a lo mejor es una etapa de negación y probablemente a lo mejor no sentimos porque está el proceso de negación. Lo más real es sentir, al menos a lo mejor no tanto como la persona más allegada, pero sí habría que sentir algo. Si no, entonces estamos en un proceso de negación y no queremos sentir. Hay algo que los franceses le llaman la belle indifférence, que viene siendo precisamente la bella indiferencia, como que no pasa nada, ¿sí? Y ese es un proceso de negación. Muy bien. Están dos relacionadas. ¿Cuáles son las señales que me indicarán cuando necesito ayuda psicológica u otro tipo de ayuda? Ya que el hábito de estar en nuevo estilo de vida de confinamiento se nos hace costumbre. Y otra es cuando tenemos miedo ya de salir o enfrentarnos porque tuvimos situaciones con un familiar o con familia que estuvo enfermo. Sí, es el síndrome de la cabaña, ¿verdad? Que así se conoce. Cuando ya estamos en mucho tiempo en confinamiento y no hemos salido, nos genera mucha ansiedad volver a salir y sentimos que entonces todo nos va a impactar y entonces yo no voy a agarrar las cosas y nos angustiamos ante toda esta situación. Yo aquí les diría que si en un momento determinado ya empieza a haber un poco de problemática y no se resuelve esto, sí pidan ayuda. Puede ser terapias por online, ¿eh? No necesariamente tienen que ser presenciales, pueden ser por online y se puede dar la misma ayuda, ¿eh? Yo veo muchos casos de ansiedad, de fobias inclusive, y de ataques de pánico, y las he hecho por online. Esto se puede hacer sin ningún problema, pero cuando ya la persona no puede tener control de esto, yo sí les diría que busquen ayuda, para que no se vaya haciendo, porque este tipo de enfermedades se va generando, se va haciendo cada vez más hecha, más fuerte, más difícil cada vez de quitar. En la medida que se pueda atender a tiempo, pues es más, el pronóstico es favorable. Muy bien, pasamos a la última pregunta. ¿Cómo ayudar a un compañero que no cree en esta enfermedad, aun cuando las cosas se den en su círculo más cercano? Sí, yo aquí les diría, no hay que tratar de convencer. No hay que tratar de convencer. Ese es un problema de él. Yo sé que puede ser mi compañero, pero él es él. Yo no puedo hacer las cosas que no están en mí, porque entonces pasaríamos a algo que se llama codependencia.
Y entonces yo dependo de cómo se sienten los demás, y yo quiero ayudar, y quiero salvar, y quiero rescatar. Esto no puede ser posible. Yo lo que sí puedo hacer es lo que haga conmigo mismo. Si él no cree, podemos decirle, mira, pasa esto, pero si él no cree, no lo vamos a convencer. Yo diría, dejémoslo, si acaso expliquémosle, pero no lo va a entender. Entonces yo les diría, mejor trabajar sobre de uno, con nuestra familia, y con eso sí podemos hacer, porque está en nuestro control. Lo de los demás no está en nosotros. Muy bien, licenciado, pues antes de concluir ya con toda esta plática, quiero mencionarles a todos los espectadores, a todos los participantes a esta plática que si quieren un acercamiento pues más personal para ustedes, vamos a tener el contacto del licenciado. Yo, Saraí Moreno, les puedo pasar su contacto y ya podrían pues hacer como una cita o platicar más a detalle de puntos ya muy personales y de situaciones ya pues un poco más críticas. Entonces, está abierta la invitación, si ustedes consideran, yo tengo el contacto y se pone con mucho gusto, claro que sí. A la orden con él. Bueno, pues vamos a ya finalizar. Muchísimas gracias, licenciado Gilberto, por estar con nosotros, por haber compartido toda esta información. Gracias a ustedes como espectadores por su tiempo, por su disposición y pues que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Saraí. Muchas gracias a la licenciada Angélica. Muchas gracias al personal que me han brindado mucho apoyo y se ve que es una empresa que realmente se interesa por sus colaboradores. Muchas gracias. No, gracias a usted, licenciado. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.